Les habla José Daniel Ferrer García. De los crímenes cometidos por el régimen castrocomunista en las prisiones en nuestro país se ha hablado muchísimo. Por ejemplo, desde el 2010 al 2025 han muerto unos cuantos presos políticos en las cárceles de la tiranía. Orlando Zapata Tamayo, valiente luchador no violento cubano, murió en 2010 debido a una muy larga huelga de hambre y a las condiciones a que los carceleros y la policía política le sometieron durante esa justa huelga de hambre, durante sus reclamos muy razonables y justos. Luego murió Wilman Villar Mendoza, también en huelga de hambre y en condiciones muy terribles en la prisión de Aguadores, acá en Santiago de Cuba. Terminó falleciendo en el Hospital Juan Bruno Zayas, Hospital General Juan Bruno Zayas, acá en Santiago de Cuba. Le echaban agua fría encima en invierno. Terminó con una neumonía y murió debido a dicha enfermedad. Wilman Villar Mendoza fue el primer mártir de la Unión Patriótica de Cuba muerto en las cárceles de la tiranía. Ya han muerto 4 miembros de la Unión Patriótica de Cuba en las cárceles del régimen. 4 mártires desde el 2012 a la fecha solo de la Unión Patriótica de Cuba. Han muerto también en los últimos 3 años y medio en las cárceles del régimen, según me he podido informar, 3 jóvenes de los que salieron a manifestarse el 11 de julio de 2021, entre ellos uno que era miembro de la Unión Patriótica de Cuba y que le mataron a golpes. Le mataron los carceleros a golpes, y me estoy refiriendo a Manuel de Jesús Guillén Esplugas. Murió en una cárcel habanera por el actuar criminal de esbirros de la tiranía. En 2017 murió en dudosas circunstancias, dijeron que de un infarto, pero si la memoria no me traiciona, por aquellos momentos se habló bastante de posible contagio con tuberculosis, provocado dicho contagio por los carceleros. Estamos hablando de Amel Santiago Mas Hernández, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, en la capital. En 2021, agosto del 2021, 26 de agosto, para ser más preciso, ya yo me encontraba en prisión completamente aislado y en terribles condiciones, murió Pablo Moya de La, un palmero muy valiente, miembro de la UNPACU, cuentapropista a quien la policía política le hacía la vida imposible con multas, mandaba a los inspectores, a las autoridades encargadas de, atender o tratar o perseguir, reprimir a los cuentapropistas, y lo asfixiaban con muchas multas. Él terminó protestando pacíficamente por esto y le encarcelaron. Y luego, en una huelga de hambre, terminó muriendo. 4 miembros de la Unión Patriótica de Cuba muertos desde el 2012 a la fecha en las cárceles del régimen. 4 mártires de la lucha no violenta por la libertad, la democracia, el respeto a los derechos humanos y el bienestar de nuestro pueblo. Si eso hubiese ocurrido en un país democrático, obvio, en un país democrático, verdaderamente democrático, no se encarcela a las personas por sus ideas o por defender pacíficamente los derechos humanos. Pero si eso hubiese ocurrido, digamos, en el Reino Unido o hubiese ocurrido en Holanda, en Países Bajos, la prensa, los medios propagandísticos de la tiranía que explota y oprime al pueblo cubano,
y los medios de Venezuela, Irán, Rusia y China, entre otras tiranías, hubiesen estado hablando, promoviendo esos casos constantemente, hubiesen estado haciendo tanto ruido sobre esas muertes que el ruido se estuviese oyendo más allá del último planeta del sistema solar. Pero como han ocurrido en Cuba y como le han ocurrido a opositores pacíficos, a opositores no violentos, y estos no son los únicos muertos, estoy haciendo un resumen rápido en medio de situaciones muy complejas a las que nos tenemos que enfrentar durante todo el día, en medio de vigilancia, acoso, amenaza, persecución, limitaciones, dificultades de todo tipo. Este tipo de video generalmente lo improvisamos sin ni siquiera tomar muchos apuntes previos. Solo anoté los nombres y apellidos de estos mártires que han muerto en las terribles prisiones del régimen castrocomunista por luchar pacíficamente por los derechos humanos y el bienestar de todos los cubanos. Occidente, que debía ser por cuestiones morales nuestro total aliado, Occidente, todo Occidente, Canadá, Estados Unidos, que es quien mejor lo hace, pero puede hacerlo mucho mejor, debe hacerlo mucho mejor. La Unión Europea, Reino Unido, Noruega, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Corea del Sur, Costa Rica, Panamá y otros países latinoamericanos debían ser mucho más solidarios con el pueblo cubano que defiende precisamente los valores que ellos dicen defender. Debían ser mucho más solidarios con los demócratas cubanos que defendemos la libertad, la democracia, los derechos humanos, que somos amigos de Occidente, que defendemos los valores que durante décadas Occidente viene defendiendo. Si la solidaridad fuese hacia los demócratas cubanos y hacia los prisioneros políticos cubanos comparable con la solidaridad que se profesan entre sí, el apoyo que se dan unos a otros, los tiranos, las tiranías de todo el planeta, otra cosa fuera, y no estuviesen muriendo tantos presos políticos en esos campos de concentración modernos que son las cárceles del régimen comunista que impera en la mayor de las Antillas. Resulta penoso que este tipo de cosas estén sucediendo precisamente en el siglo XXI, tercera década del siglo XXI. La tiranía mata a sus presos políticos. La tiranía busca con estos crímenes sembrar el terror sobre los defensores de los derechos humanos y sobre todo el pueblo cubano.